Vi esta iluminación que se movía con respecto a las estrellas. Fuimos lo suficientemente inteligentes como para no decir, Houston, hay una luz ahí afuera que nos está siguiendo. Así que técnicamente entra en objeto volador no identificado. Cuando Buzz Aldrin regresó de la Luna, no era el mismo. La misión fue llamada el mayor triunfo de la humanidad, pero lo que sea que presenció allá arriba no fue lo que inicialmente pensamos, y dijo que lo cambió para siempre. En algún momento cuando estábamos en la superficie de la Luna, y creo que en realidad cuando estábamos afuera, había una especie de pensamiento nebuloso que venía a mí. Ahora, nueva evidencia respalda sus afirmaciones y obliga a los científicos a hacerse la misma pregunta: ¿qué vio realmente Buzz Aldrin en la Luna? El momento que sacudió al mundo. Durante una entrevista televisada con motivo del aniversario del Apolo 11, Buzz Aldrin, el astronauta del Apolo que se convirtió en el segundo hombre en caminar sobre la Luna, se sentó frente a un reportero respondiendo preguntas familiares. Las luces eran brillantes, las cámaras estaban grabando y el equipo esperaba otra historia tranquila sobre los primeros pasos de la humanidad en otro mundo. Pero algo inesperado sucedió. Cuando el reportero le preguntó qué significa la Luna para él después de todos estos años, Aldrin se detuvo. Sus manos se congelaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas y durante varios segundos no dijo nada. Luego, con una voz baja e irregular, susurró: «La Luna no es lo que piensas». El reportero vaciló, sin saber cómo responder. La sala de control quedó en silencio. Para un hombre que una vez estuvo en el centro del logro humano, esta emoción repentina se sintió fuera de lugar. Aldrin no lo explicó, ni lo tomó a la ligera. Simplemente se recostó en su silla y miró hacia otro lado, como si recordara algo demasiado pesado para describir. Según los que estaban presentes, el ambiente en el estudio cambió instantáneamente. El héroe confiado que una vez simbolizó la victoria, ahora parecía frágil, conmocionado y profundamente humano. Las personas que han visto a Buzz Aldrin hablar sobre la Luna en los últimos años dicen que sus emociones a menudo los toman por sorpresa. En algunas entrevistas, su voz tiembla o sus ojos se llenan de lágrimas cuando recuerda el aterrizaje. Los reporteros que revisan sus apariciones pasadas notaron que su tono cambia cada vez que habla sobre la Luna. A veces suena orgulloso, otras veces inquieto, como si el recuerdo llevara más peso del que deja ver. En una entrevista de 2019, su voz se quebró cuando describió el silencio de la superficie lunar. Antiguos colegas dijeron que incluso en privado, a veces se detenía a mitad de frase al hablar de la vista de la Tierra desde el espacio, como si buscara palabras que nunca llegaban. Aquellos que lo conocen mejor describen dos lados de Buzz Aldrin. En público es disciplinado y entusiasta, siempre apoyando nuevas misiones y hablando sobre el futuro de la exploración espacial, pero en privado es más callado y a menudo perdido en sus pensamientos, como si una parte de él nunca hubiera regresado completamente de la Luna. Esa breve declaración, «La Luna no es lo que piensas», dejó al mundo adivinando. ¿Fue arrepentimiento, revelación o advertencia? Nadie podía decirlo, pero la respuesta no está en esa entrevista. Para entender esa voz temblorosa, debemos regresar al principio, a la misión que lo llevó más lejos que cualquier humano había ido antes. Construyendo lo imposible. En julio de 1969, miles de personas se reunieron en el Centro Espacial Kennedy en Florida mientras cámaras de todo el mundo se enfocaban en un solo cohete. Los reporteros llenaban las gradas de prensa, micrófonos listos, esperando que la historia comenzara. El Saturno V medía 363 pies de altura, el cohete más poderoso jamás construido. No fue la nave espacial en sí, sino el lanzador diseñado para enviarla más allá de la atracción de la Tierra. En su punta estaba el Apolo 11, llevando a 3 hombres, Neil Armstrong, Michael Collins y Buzz Aldrin, en un viaje a un lugar al que ningún humano había llegado jamás. El Apolo 11 no se construyó sobre sueños o suerte. Fue el resultado de años de pruebas, planificación y riesgo. Más de 400.000 ingenieros, técnicos y científicos habían trabajado para darle vida. Cada perno, circuito y interruptor de control había sido examinado repetidamente. Un solo fallo podría destruir el cohete y a los hombres dentro. Todos los que trabajaron en el programa entendían que el éxito y el desastre estaban separados por fracciones de segundo. En la mañana del 16 de julio, los astronautas llegaron al complejo de lanzamiento 39A. Llevaban trajes de presión blancos y cascos y dieron un rápido saludo a las cámaras antes de entrar en el ascensor que los llevaría a la cima del cohete.
Dentro del módulo de mando, se abrocharon en asientos estrechos rodeados de interruptores, pantallas y cables. Durante 2 horas, permanecieron abrochados mientras los técnicos completaban las verificaciones finales y las líneas de combustible silbaban debajo de ellos. El mundo contaba regresivamente junto con ellos. A las 9:32 de la mañana, los motores se encendieron. El suelo tembló y llamas estallaron desde la base del cohete. El ruido fue tan potente que sacudió edificios a millas de distancia. El cohete comenzó a ascender lentamente, luego ganó velocidad hasta desaparecer de la vista. Luego, el rugido se desvaneció y el control de la misión se transfirió completamente al espacio. El Apolo 11 estaba en camino. Dentro de la nave espacial, el violento temblor dio paso a un silencio casi total, excepto por el zumbido de los sistemas de soporte vital. La tripulación observó cómo la primera etapa se separó limpiamente, luego la segunda. La etapa SIVB se encendió y los impulsó más rápido hasta que la nave alcanzó una velocidad de aproximadamente 24.000 millas por hora. En Houston, los controladores seguían cada segundo a través de los datos de telemetría, mientras los astronautas anunciaban las verificaciones de sistemas. Un solo error aún podría terminar con todo. Según los informes de la misión, el ritmo cardíaco de Aldrin se mantuvo tranquilo mientras la nave espacial se liberaba de la gravedad de la Tierra. Durante 3 días, viajaron por el espacio abierto hacia la Luna. Fuera de su ventana, la Tierra se hizo más pequeña hasta parecer una canica brillante. La Luna creció con cada hora que pasaba. El viaje fue largo y tenso, pero cada lectura mostraba que la misión se mantenía estable. El mundo observaba y esperaba la confirmación de que estaban a punto de hacer historia. Después de 76 horas, el Apolo 11 entró en órbita lunar. La tripulación miró hacia afuera y vio la Luna llenar la ventana frente a ellos. Habían llegado a su destino. La siguiente etapa sería la parte más peligrosa de todas. Tenían que aterrizar. Cada cálculo, cada hora de entrenamiento y cada riesgo serían ahora puestos a prueba en el descenso a la superficie. Silencio antes del primer paso. Cuando el Apolo 11 llegó al lado oculto de la Luna, el contacto por radio con la Tierra se cortó. Durante unos minutos, los 3 hombres dentro de la nave espacial estuvieron completamente solos, sin señales, sin voces, sin latidos del control de la misión. Era la primera vez en la historia de la humanidad que alguien había estado tan lejos de cualquier otra alma viviente. Según las transcripciones de la misión, incluso el constante parloteo dentro de la cabina se quedó en silencio. La tripulación sabía que si algo sucedía durante esos minutos, nadie en la Tierra podría ayudarlos. Cuando la comunicación regresó, el control de la misión escuchó las voces calmadas y firmes de los astronautas. La siguiente fase estaba a punto de comenzar. Armstrong y Aldrin se trasladaron al módulo lunar conocido como Eagle. Collins se quedó atrás en el módulo de mando, orbitando solo mientras los otros 2 se preparaban para el descenso. Según los informes, la separación entre las 2 naves espaciales transcurrió sin problemas. Cuando el Eagle comenzó su descenso motorizado, las alarmas del ordenador empezaron a sonar. El sistema a bordo estaba sobrecargado, mostrando una serie de códigos de advertencia que nadie esperaba. Los ingenieros en la Tierra trabajaban frenéticamente para confirmar que la misión pudiera continuar. Dentro de la cabina, Armstrong tomó el control manual para guiar el descenso. Aldrin anunciaba la altitud y la velocidad con precisión mecánica. El combustible se estaba agotando. Si el motor se apagaba demasiado pronto, se estrellarían. Todos los que escuchaban en Houston podían oír su respiración por la radio. Con menos de 30 segundos de combustible, Armstrong encontró un lugar despejado y niveló el módulo. Luego, su voz tranquila se escuchó a través de la estática. Houston, aquí veis tranquilidad. El Águila ha aterrizado. La sala de control de la misión estalló. Los ingenieros aplaudieron, gritaron y lloraron. En todo el mundo, las cadenas de televisión interrumpieron su programación para transmitir en vivo y millones vitorearon. Pero dentro del módulo lunar, las cosas eran diferentes. Los 2 hombres miraron por la pequeña ventana hacia la superficie gris debajo de ellos, sin sonido, sin viento, sin movimiento, solo un paisaje quieto que se extendía hasta el horizonte. Según varios informes, Armstrong y Aldrin se sentaron en silencio por un tiempo antes de comenzar su lista de verificación posterior al aterrizaje. Aldrin describió más tarde la sensación como emocionante y extraña, como si hubieran llegado a un lugar que no pertenecía a nadie. Antes de salir, Aldrin hizo una solicitud silenciosa al control de la misión. Quería unos minutos para una ceremonia personal. Metió la mano en su bolsa de vuelo, sacó un pequeño kit de comunión preparado por su iglesia, vertió unas gotas de vino en un cáliz y dijo una breve oración.
Ese pequeño momento pasó en gran medida desapercibido en ese momento, pero marcó un evento único en la historia. Fue la primera ceremonia religiosa realizada en otro mundo. Según Aldrin, quería dar gracias de una manera que se sintiera personal y humana antes de hacer algo que nadie había hecho antes. El siguiente paso haría historia, pero también confrontaría a Aldrin con algo mucho más extraño que la ciencia: la inquietante quietud de un mundo no tocado por la vida. Magnífica desolación. Cuando Buzz Aldrin bajó la escalera del módulo lunar, esperaba que la vista le quitara el aliento. En cambio, lo que le recibió fue el vacío. La superficie era gris y plana, cubierta de un polvo fino que se adhería a todo. No había sonido, ni aire, ni movimiento. El horizonte parecía cercano, casi de manera antinatural. Y por un momento, le dio la extraña sensación de que estaba de pie dentro de un cuenco gigante en lugar de en un mundo. La vista no era hermosa como la gente imaginaba. Era dura, sin color e inquietante. Las botas de Aldrin se hundieron en el polvo, dejando huellas nítidas que probablemente permanecerían allí durante siglos. Se movía lentamente, probando la superficie mientras Armstrong instalaba la cámara y la bandera. A través de su auricular, las voces de Houston sonaban distantes y débiles, como si vinieran de otra vida. Según los registros de la misión, Aldrin comentó en voz baja para sí mismo sobre la extraña textura del suelo y la nitidez de las sombras. La luz del sol, sin filtrar por ninguna atmósfera, era dolorosamente brillante, pero el cielo arriba era absolutamente negro. No había estrellas, solo oscuridad extendiéndose para siempre. Cuando Armstrong se unió a él en la superficie, los dos hombres comenzaron a instalar el equipo para experimentos y fotografía. Cada movimiento requería cuidado. Cada paso levantaba polvo que caía directamente al suelo sin flotar. La falta de viento hacía que todo pareciera congelado en su lugar, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Incluso sus propias voces escuchadas a través de la radio sonaban metálicas y huecas. La luna, dijo Aldrin más tarde, se sentía más como un lugar fuera de la creación que otro planeta. Fue durante esos primeros minutos que Aldrin pronunció las palabras que lo seguirían por el resto de su vida. Magnífica desolación. La frase capturó todo lo que sentía. Asombro mezclado con una profunda soledad. El paisaje era magnífico en escala, pero completamente sin vida. Se dio cuenta de que estaba de pie en un lugar no tocado por ninguna forma de vida, un lugar que había permanecido inalterado durante miles de millones de años. Cada huella que dejaba se sentía intrusiva, como si perturbara un mundo que había estado en silencio desde el principio de los tiempos. Cuando miró hacia la tierra colgando lejos en el cielo negro, Aldrin la vio brillando azul y blanca contra el vacío. Era pequeño y frágil, casi delicado. Según entrevistas años después, esa vista cambió cómo veía todo. Desde esa distancia, toda la humanidad cabía dentro de una sola esfera brillante. Las fronteras, los conflictos, el ruido de la civilización, todo se desvanecía en un punto silencioso. Más tarde dijo que en ese momento comprendió que la exploración no se trataba solo de llegar a nuevos lugares, sino de enfrentar la realidad de lo pequeños y temporales que realmente somos. Pero incluso mientras el mundo celebraba, ese silencio, esa vasta e implacable quietud lo siguió a casa y se negó a irse. El peso que nunca se levantó. Cuando la tripulación del Apolo 11 regresó a la Tierra, fueron recibidos como héroes. Desfiles se extendieron por millas a través de Nueva York y Chicago. Las banderas ondeaban, las multitudes aclamaban y las cámaras de televisión seguían cada uno de sus movimientos. Buzz Aldrin sonreía y saludaba desde la parte trasera de un coche descapotable, su traje plateado de astronauta brillando bajo el sol de verano. En la superficie parecía orgulloso. Dentro todavía estaba de pie en ese mundo silencioso. El ruido de la multitud no podía reemplazar el vacío que había dejado atrás. En las semanas posteriores a la misión, Aldrin pasó por las ceremonias que enfrenta todo héroe nacional. Conoció a presidentes, dio discursos y recibió medallas. Saludó a científicos, generales y niños que querían ser astronautas. Pero según las personas que lo conocían entonces, algo en él había cambiado. Durante las entrevistas, sus respuestas se volvieron más cortas. Durante las fiestas, a menudo se quedaba quieto en las esquinas, mirando fijamente a la nada.
Algunos amigos dijeron que lo encontraban sentado solo tarde en la noche, sumido en sus pensamientos, como si todavía estuviera en algún lugar lejano. Según informes de colegas, incluso en entornos profesionales, Aldrin a veces parecía distante. Mientras Armstrong y Collins manejaban a la prensa con facilidad, Aldrin a menudo parecía inquieto. Era educado pero distante. Su mente vagaba durante las conversaciones. Algunos de sus amigos cercanos dijeron más tarde que creían que no estaba atormentado por lo que vio, sino por lo que entendió. La luna había despojado las distracciones de la vida. Cuando regresó a casa, el mundo ordinario se sentía irreal. La fama solo empeoró ese sentimiento. Todos querían que describiera cómo era la luna, pero nunca pudo encontrar las palabras adecuadas. Una vez dijo que explicarlo a la gente se sentía imposible porque nadie podía entender el silencio. Para muchos, era un lugar de gloria. Para él, era un recordatorio de lo pequeña que realmente era la humanidad. Más tarde le dijo a un reportero: «Es difícil volver a las tiendas de comestibles y los semáforos después de haber visto el infinito». El mundo había celebrado su viaje, pero él estaba luchando por vivir en él de nuevo. En los años siguientes, Aldrin luchó contra la depresión y lo que más tarde describió como una sensación de pérdida. La misión había terminado, pero el silencio lo había seguido a casa. Según varios relatos, pasó muchas noches despierto recreando el aterrizaje en su mente. Amigos decían que a veces sus ojos se perdían en el cielo como si buscara algo que dejó atrás. Veían dos lados de él, el ingeniero que aún creía en la ciencia y el filósofo que no podía dejar de cuestionarla. En entrevistas posteriores, Aldrin admitió que nunca realmente dejó la luna. Él dijo: «Siempre está contigo, en algún lugar detrás de tus ojos. Ese sentimiento, el que lo rompió durante años, es el mismo que lo hizo susurrar esas 6 palabras décadas después: la luna no es lo que piensas». Durante años, esas palabras fueron desestimadas como metáfora hasta que la ciencia comenzó a descubrir evidencia que demostró que Aldrin podría haber tenido razón. La revelación: la luna no es lo que piensas. Más de 50 años después del Apolo 11, los científicos comenzaron a mirar la Luna nuevamente. Esta vez no estaban usando cohetes ni astronautas, estaban usando computadoras, satélites e inteligencia artificial. Las viejas mediciones, fotos y muestras de roca de la era Apolo fueron reescaneadas y analizadas por software poderoso. Lo que las máquinas encontraron hizo que los científicos cuestionaran casi todo lo que pensaban que sabían. Y de una manera inesperada, confirmó lo que Buzz Aldrin había sentido el día que estuvo en esa superficie gris. Una de las primeras sorpresas vino de los instrumentos que las tripulaciones del Apolo dejaron atrás. En la década de 1970, los sismómetros registraron pequeños sismos lunares causados por impactos de meteoritos. Cuando los investigadores reexaminaron esos datos años después, notaron algo extraño. Cada vez que la Luna era golpeada, las vibraciones no se desvanecían rápidamente como lo harían en la Tierra. Resonaban durante casi una hora. Los ingenieros de la NASA lo describieron como si sonara como una campana. Ese comportamiento extraño sugería que el interior de la Luna no era sólido como el de la Tierra. Podría estar estratificado de una manera que hace que el sonido viaje de manera diferente o incluso parcialmente hueco. Cualquiera que sea la explicación, estaba claro que la estructura de la Luna era mucho más inusual de lo que cualquiera esperaba. Luego vino el descubrimiento que vinculó la Luna directamente con la Tierra. Usando nuevas herramientas de análisis de isótopos, los científicos compararon la composición química de las rocas lunares con el material del interior profundo de la Tierra. La coincidencia era casi perfecta. Esto significaba que la Luna no fue capturada del espacio, nació de la Tierra misma. Hace miles de millones de años, una colisión masiva probablemente arrancó un pedazo de nuestro planeta hacia la órbita, y esos escombros se convirtieron en la Luna. No es un extraño que nos rodea, es familia. A medida que la tecnología avanzaba, nuevas misiones robóticas comenzaron a escanear la superficie nuevamente. El módulo de aterrizaje Chandrayaan-3 de India y el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA utilizaron radar y espectrómetros para buscar debajo del suelo. Encontraron pequeñas esferas de vidrio formadas por actividad volcánica antigua. Dentro de esas cuentas había trazas de agua, selladas durante miles de millones de años. Los científicos creen que estas provienen de lo profundo de la Luna, lo que sugiere que su interior aún contiene energía química, evidencia de que alguna vez fue un mundo activo y cambiante. En el año 2023, la inteligencia artificial ayudó a analizar datos antiguos del Apolo de nuevas maneras. Los algoritmos detectaron patrones magnéticos débiles dentro de las rocas lunares, demostrando que la Luna una vez tuvo un núcleo fundido que generaba su propio campo magnético.
Tenía un corazón que una vez latió, al igual que el de la Tierra. Y los escaneos de radar del lado oculto revelaron masas de metal enterradas del tamaño de montañas, restos quizás de asteroides que impactaron mucho antes de que comenzara la vida en la Tierra. Todos estos descubrimientos cambiaron nuestra percepción de la Luna. No es una roca muerta y silenciosa flotando en el espacio. Es una parte dinámica de la historia de nuestro planeta, la mitad de un todo roto que aún refleja quiénes somos. Buzz Aldrin parecía entender eso antes de que existieran los datos. Cuando dijo, la Luna no es lo que piensas, no estaba planteando un acertijo, estaba describiendo una verdad que la ciencia solo ahora ha comenzado a entender. La Luna no está separada de nosotros, es nosotros. Todos estos descubrimientos cambiaron cómo los científicos entienden la Luna. Ya no se ve como una roca muerta flotando alrededor de la Tierra. La nueva evidencia muestra que una vez estuvo viva con calor, movimiento y actividad, y que comparte los mismos orígenes que nuestro propio planeta. Buzz Aldrin parecía intuir eso mucho antes de que los datos lo demostraran. Cuando dijo, «La Luna no es lo que piensas», no estaba siendo misterioso. Él estaba describiendo una simple verdad. La Luna y la Tierra están conectadas. Lo que le sucede a una siempre ha moldeado a la otra. El legado de las lágrimas, lo que la Luna nos enseñó. Como uno de los últimos astronautas del Apolo que sobreviven, Aldrin utilizó su plataforma para cambiar la forma en que la gente pensaba sobre la exploración. Él animó a las nuevas generaciones de astronautas a preparar no solo su equipo, sino también sus mentes. Advirtió que el espacio podría poner a prueba el sentido de significado de una persona tanto como su habilidad. Su honestidad sobre el impacto emocional de regresar a la Tierra después de un viaje así ayudó a la NASA a crear nuevos programas psicológicos para astronautas en misiones largas. Por primera vez, la agencia comenzó a estudiar no solo cómo los humanos sobreviven en el espacio, sino cómo afrontan cuando regresan a casa. Aldrin también se convirtió en una voz fuerte para la cooperación más allá de las fronteras. Creía que la Luna nunca debería pertenecer a una bandera o nación. En sus discursos la llamaba el terreno común del universo, un lugar que recordaba a la humanidad lo que podía lograr junta. Apoyó públicamente el programa Artemis de la NASA y los esfuerzos internacionales para construir una base permanente en la Luna. Para él, la próxima era de exploración no se trataba de competencia, sino de unidad. Fuera de la ciencia, sus reflexiones llegaron a aulas y museos de todo el mundo. Los maestros citaban sus palabras para inspirar a los estudiantes a pensar más allá de la tecnología, a ver el descubrimiento como una responsabilidad moral. Artistas, cineastas y escritores se inspiraron en su frase magnífica desolación para expresar la belleza y la soledad del logro humano. A través de Aldrin, la historia del Apolo se convirtió en algo más que historia. Se convirtió en filosofía. En sus últimos años, Aldrin a menudo decía que la mayor lección de la Luna era sobre la Tierra misma. Desde el espacio, vio cuán frágil se veía nuestro planeta, pequeño, brillante y solo. Recordaba a la gente que la exploración debería hacernos mejores cuidadores del mundo que ya tenemos. Sus lágrimas no eran de tristeza, eran una advertencia, un recordatorio y una esperanza. Buzz Aldrin mostró que la Luna nunca fue solo alcanzar las estrellas. Se trataba de aprender lo que significa ser humano. ¿Qué crees que Buzz Aldrin realmente vio en la Luna y por qué lo ha perseguido desde entonces? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.